Hola chicos, otro vídeo más y hoy vengo a traeros un debate, sí un debate, puede ser un debate, que yo creo puede resultar interesante y cuyo germen pues he visto en Twitter. A veces Twitter pues tiene estas discusiones interesantes que me gusta transmitiros. Y tiene que ver con el concepto historia, la historia como concepto, como parte de un todo, de un videojuego. O sea, me refiero no a historia en el sentido de historia de los videojuegos, sino el concepto historia a la hora de valorar un juego, ¿no? La historia de un videojuego. Su guión, para que nos entendamos. Bueno, y todo esto venía a cuento de, sinceramente no sé a cuento de que venía, al parecer un usuario comentó algo, entonces otro usuario volvió a comentar algo, eso se retuiteó. Yo la verdad es que no vi el mensaje original, pero bueno, da igual, el caso es que se generó una especie de debate en el cual yo me uní, fue bastante interesante, ¿no? Veréis, para mí el tema de la historia en los videojuegos es algo que no está del todo claro, me explico. Bien es cierto que yo como jugador, pues es algo que uno pues cuando empieza a valorarse a sí mismo sobre sus gustos, sobre lo que le gusta, sobre cuál es su tendencia a la hora de comprar, es cierto que uno siempre se fija en la historia. Pero el concepto de historia en los videojuegos está muy verde. Está muy verde. De hecho, la mayor parte de los guiones de los videojuegos son malos. Son malos. Es decir, si tuviese que, a lo mejor, no sé, de otros juegos que me he terminado, que han sido muchísimos, si tuviese no sé, que quedarme o recordar o comentar juegos cuya historia me haya parecido objetivamente buena, serían muy poquitos. Muy poquitos. Y además creo que hay que diferenciar entre narrativa e historia. Narrativa es el medio a través del cual se cuenta esa historia, mientras que la historia es el guión en sí mismo. Puede haber historias que tengan una narrativa deficiente y viceversa, ¿no? Quiero decir, muchas veces no se trata únicamente de que el guión sea bueno, sino que de la forma de transmitir ese guión también está a la altura. Pero claro, en los últimos años, como los videojuegos han ganado en capacidad, la tecnología pues cada vez es más, permite hacer más cosas. Bien es cierto que los guiones, las historias han empezado a cobrar más importancia, pero siguen sin ser suficiente. Fijaros de hecho en que cuando tú a lo mejor lees un análisis de tanto de prensa escrita como de prensa digital, os podéis fijar que la gran mayoría de medios, por no decir casi todos, aunque bueno, hay alguna excepción, no tienen en cuenta el parámetro historia. Tienen en cuenta gráficos, tecnología, jugabilidad, sonido, pero la historia es como algo que está ahí, pero como que no se puede hablarlo objetivamente, como si fuese una cuestión tremendamente subjetiva que solo se menciona curiosamente o se tiene en cuenta cuando es algo muy positivo. Pero cuando es algo negativo o regulero, es como si se menciona, hay que mencionarlo, pero no se tiene en cuenta de cara a la valoración final, ¿no? Y esto se ha visto claramente con ciertos títulos. Yo, por ejemplo, siempre pondré el caso de dos sagas, o mejor dicho, de un juego y de una saga. Resident Evil 4, para mí es una obra maestra, pero su historia es malísima. Malísima, tanto la historia como la narrativa. Horribles. Sin embargo, como juegos tremendos. Una obra maestra. La saga Zelda es otra maravilla. Sin duda, eso es indiscutible. Es una saga que además todos sus juegos son todos buenos. No hay ninguno que digas, ¡ah! No, todos son buenos. Todos tienen un nivel de calidad altísimo. ¿Tienen buena historia los Zelda? No. Y así podría seguir, ¿eh? O sea, así podría seguir con varios ejemplos. Veréis, hay gente que opina, y yo estoy más o menos de acuerdo. Yo recuerdo haber leído un artículo muy interesante en revistas como Edge y demás, que la propia concepción del videojuego impide que pueda tener una historia a nivel del cine. Daros cuenta que el cine, nos guste o no, a veces de forma involuntaria, estamos contaminados por el mundo del cine. O sea, tenemos el cine como referencia y pretendemos abstraerlo y de alguna manera coger todo lo bueno del cine y adaptarlo a los videojuegos. Cuando realmente, por lo que os decía antes, es casi imposible. ¿Por qué? Porque un videojuego se basa en mecánicas jugables. Un videojuego tiene que llegar al jugador a través de su jugabilidad. Esa jugabilidad tiene que atraparte, tiene que entretenerte. Tiene que haber una chispa por la cual el jugador vea ese concepto de juego y diga, me gusta, quiero seguir jugando. Te tiene que atrapar. Es un entretenimiento activo que exige que el jugador avance, exige que el jugador pues, se vea de alguna manera interesado en seguir. Si tú tienes un juego que jugablemente no te trae una puñetera mierda, porque te parece aburrido, porque no funciona, porque algo falla ahí, porque tiene un control engorroso, etc, etc, etc. Puede tener la mejor historia del mundo, pero lo más probable es que lo dejes tirado, porque sencillamente no lo soportas.
Un videojuego se basa en mecánicas jugables. Una película tiene su principal razón de ser precisamente en el guión, en la historia y en la narrativa. Es su razón de ser y se centra en eso, mientras que un juego no. Un juego no se puede centrar únicamente en la historia, únicamente en el guión, porque eso sería absurdo. Sería absurdo completamente. Es decir, es como... No tiene sentido, es decir, es como hacer algo, no sé, que ni siquiera sea un videojuego. No sé si me explico. Es decir, hay una serie de prioridades según un desarrollo que se tienen que tener en cuenta. Y en un videojuego, sin duda alguna, es su jugabilidad. Aparte de otros apartados técnicos, que bueno, pueden tener relación o no. Pero sobre todo su jugabilidad. Cómo interactúa ese juego con el jugador o cómo interactúa el jugador con ese juego. Mientras que una película, el mundo del cine o de la televisión es completamente distinto. O sea, es opuesto. Se trata únicamente de que ese guión funcione y que esa historia funcione. Y a partir de ahí ya vendrá todo lo demás. Son mundos muy diferentes, aunque puedan parecerse, aunque un videojuego pues se utilicen a lo mejor a nivel, sobre todo a nivel de escenas y secuencias cinemáticas, a nivel de uso de cámaras, se tenga como referencia al mundo del cine, eso es verdad. Pero esos parecidos son parecidos casi diríamos accidentales, evidentes. Pero la esencia es muy distinta, el objetivo es muy distinto. Por lo tanto, cuando alguien habla de historia en un videojuego, hay que hablar de eso, de historia en un videojuego, de la historia de un videojuego. Pero hay que tener en cuenta las limitaciones propias de este género, o mejor dicho, de este mundillo, de esta industria. Por lo tanto, hablar de historia de los videojuegos a mí me sigue pareciendo algo extraño, algo que hay que coger con pinzas. Y de hecho, fijaros una cosa muy curiosa. Fijaros cómo en parte puedo demostrar lo que estoy afirmando. Cuando hay juegos que realmente se esfuerzan en mostrar un nivel narrativo, un nivel de guión por encima de la media, la gente no reacciona bien. Tenéis dos casos, para mí, paradigmáticos. Uno es la saga Metal Gear. Sabéis perfectamente que la saga Metal Gear es una saga que a Kojima, ya para hablar de alguien en concreto, a Kojima le da exactamente igual invertir horas de juego en explicarte la trama, ya sea a través de secuencias cinemáticas o a través de diálogos en el códec, por ejemplo. A Kojima no le importa hacer eso porque lo considera que es necesario para su producto, para su juego. A mí particularmente me encanta, pero sabéis perfectamente que muchas de las críticas que ha recibido la saga Metal Gear han sido precisamente por eso, por centrarse demasiado en explicar la historia. Paradójico, ¿no? Y otro ejemplo tenéis a la vuelta de la esquina, que es Beyond. Beyond, un juego que pretende ser una experiencia narrativa completa y compleja. Y sin embargo la crítica lo vapulea. ¿Por qué? Porque lo consideran que es una película. Eso no es un videojuego, dicen. Ya, bueno, eso ya es otro debate aparte que ya abriré otro día. Precisamente lo abriré cuando consiga Beyond, cuando me llegue. Que es la definición de videojuego. ¿Cómo puede haber gente con tantos cojones para definir lo que es un videojuego? Es que es increíble la osadía de la prensa. De verdad, es increíble cómo se pueden tener tantos huevos para definir un videojuego. Pero bueno, lo que iba. O sea, cuando hay títulos que realmente se esfuerzan en ser una experiencia narrativa a la altura, una experiencia narrativa donde la historia sea realmente importante, donde no sea una excusa simplemente para plantear un concepto jugable. Y cuando eso se hace así, y efectivamente son juegos con una historia que ya va más allá, la crítica y los usuarios lo rechazan. ¿No os dais cuenta de eso? O sea, no es solo que a nivel, vamos a decir, a nivel... lo que se refiere a la esencia, lo que os decía antes, o sea, la propia definición, la propia esencia de lo que es un videojuego, que es básicamente su apartado jugable, si ya es complicado de por sí adaptar un guión a la altura, una historia a la altura, una narrativa a la altura a un videojuego, si encima cuando realmente lo haces y lo puedes hacer bastante bien, recibes por parte de la crítica y por parte de los usuarios, pues críticas de todo tipo y críticas del estilo, esto no es un videojuego, es que ya hay un problema de base. Ya no es que sea solo una limitación material del mundo del videojuego, es que además los propios usuarios, los propios gamers, ni siquiera están preparados para ese cambio. Por eso os digo que, es un poco de una especie de conclusión, que el mundo del videojuego está en pañales aún. Es un medio muy joven. Es un medio que aún tiene que expandirse, tiene que mostrar nuevas ideas, nuevos conceptos, tiene que atreverse con ciertos temas, ¿no? El videojuego también está afectado por la censura, por ciertos temas que se consideran como tabú, ¿no? Cuando realmente en el cine pues ya se están explotando continuamente. Otra referencia al cine, ¿veis? Es que ya es la inercia propia, ya comparamos con el cine. Y tiene que evolucionar, tiene que evolucionar. Pero claro,
cuando hay un cambio radical, cuando hay, digamos, un atrevimiento para ofrecer algo diferente, hay gente que no está preparada para eso. ¿Entendéis? O sea, no es solo un problema de base, no es solo un problema material, sino que también es un problema de aceptación, de mentalización por parte de los jugadores. Por eso os digo, cuando se habla de historia de un videojuego, hay que cogerlo con pinzas. Hay que tener en cuenta las limitaciones, hay que tener en cuenta qué medio es el mundo del videojuego y qué medio es el mundo del cine. Y hay que tener hasta cierto punto que ciertos medios, por no decir casi todos, pues a nivel de historia pues es un poco... como que lo mantienen al margen. Daros cuenta de una cosa. Yo, por ejemplo, ayer os hablaba de God of War. Os hablaba de God of War 3. Bueno, digamos que os hablaba de la saga en general. La historia, incluso la narrativa de la saga God of War, es una mierdecilla. Es mala, es tonta, es absurda, es muy simple, es predecible. Pero a mí me gusta. Es decir, me gusta porque me gustan los personajes, porque me gustan ciertas secuencias, ciertos momentos puntuales. Entonces al final es como que te gusta. Sabes perfectamente que realmente la historia en sí misma no es buena, es incluso mala, pero te gusta, ¿no? Entonces, más o menos, por culpa de esa especie de momentos puntuales, hemos jugado títulos cuyas historias nos han gustado, aunque teníamos la certeza de que no eran buenas, ¿no? Y así más o menos la cosa ha ido evolucionando poquito a poco. Yo no os digo que hay juegos que efectivamente tienen una historia muy buena. Los hay. Ya os lo decía antes, pero son muy poquitos. Pero en general, insisto, el tema historia, guión los videojuegos, sigue siendo algo que está muy verde y que es muy difícil que llegue al nivel del mundo del cine, que eso es a lo que aspiran muchos jugadores. Es tremendamente complicado por la propia naturaleza de los videojuegos. Así que de verdad, ojito cuando alguien hable de la historia de los videojuegos y lo pretenda usar como un punto a lo mejor, ya no digamos a tener en cuenta, sino para valorarlo de una forma tan gratuita. Porque no es nada sencillo. Poco más, chavales. Espero vuestra opinión. Un saludo. Adiós.